Muy bien, aquí estamos entonces de nuevo para acompañarles con temas del día, que como ustedes saben es el programa que está ahora revisando los aspectos noticiosos más resaltantes, pues busca tres de ellos y otros más para darle un poquito más de profundidad. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo. En nombre de todo el equipo, primero que todo vamos a conocer cuáles son esos temas del día. Bueno, esos son algunos de los temas principales. Y de ahí hemos extraído entonces, uno de ellos para hacer la encuesta. La pregunta que hacemos en Telegram, en esta cuenta de Telesur TV. Vamos a presentarles entonces esa encuesta con el contexto. Uno de los temas está allí. Vamos a mostrárselo. Tras 11 días del terremoto en Colombia, la Organización Internacional para Migraciones advierte que la situación en el Chocó y Pereira es urgente. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, hemos colocado cuatro opciones. Una, por las malas decisiones tomadas por Abelardo de la Espriella, el presidente colombiano. Dos, porque son poblaciones que están fuera de los intereses capitalistas. Tres, bueno, algunos dicen que es para entregar suministros con logotipos partidistas. ¿Por qué dirán eso? Y cuatro, porque el presidente colombiano no aceptó la ayuda internacional que se le ofreció. Entonces, bueno, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta pertinente? Acuérdense que es una sola y después veremos cuál es la tendencia que ustedes han creado con respecto a eso. Telesur TV en Telegram. Bueno, como se dan cuenta, entonces la encuesta está vinculada con el tema en desarrollo, porque tras 11 días del terremoto en Colombia, la Organización Internacional para las Migraciones advirtió que la situación en la zona del Chocó y Pereira es urgente debido a que falta ayuda en varias comunidades. El organismo internacional alertó que hay comunidades a las que la ayuda humanitaria no ha podido llegar debido a la falta de acceso regular a los territorios, lo que impide completar la evaluación de los daños. Una situación que mantiene abierta la emergencia. Ante la falta de asistencia y recuperación, las Naciones Unidas revisó su plan de respuesta para el país y estima que cerca de 1,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria por las consecuencias del sismo. La organización añadió que hay niños y niñas quienes perdieron sus colegios y comunidades enteras que quedaron sin espacios públicos, centros de salud y otros servicios básicos. Ahora, sectores políticos y sociales de Colombia rechazan el desmonte de garantías laborales, así como la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la paz que ejecuta el gobierno de Abelardo de la Espriella. El senador Iván Cepeda, por ejemplo, anunció que interpondrá una acción de tutela contra el Ministerio de Tecnologías e Información tras la suspensión de la programación de las 20 emisoras de paz, calificando la decisión del gobierno derechista de la Espriella como un acto de censura. Cepeda asegura que la medida vulnera directamente los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información. Y además se pone en riesgo la programación relacionada con cultura, medio ambiente y las dinámicas sociales del país. La tutela sostiene que suspender esta programación desconoce lo estipulado en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz, incumpliendo el deber del Estado de ejecutar de buena fe los compromisos pactados.
En simultáneo, el Comando Nacional Unitario, integrado por organizaciones sociales en defensa de los trabajadores en Colombia, rechaza la resolución 2708 para la derogatoria, mediante la cual el Ministerio del Trabajo deroga 11 circulares que establecían lineamientos para la protección y garantía de derechos laborales. Entre los lineamientos afectados mencionan el trabajo doméstico, la equidad de género, la corresponsabilidad social para empleadores, la libertad sindical, entre otros. Imagínense ustedes. Asimismo, recordaron la importancia de mantener la reforma laboral, los lineamientos de inspección para plataformas digitales y la defensa del trabajo doméstico remunerado. Nuestro segundo tema es pasando la frontera. Vamos a Ecuador. Ahí vive el segundo periodo más violento de su historia, al registrar cerca de 5.000 asesinatos en 2026, bajo la gestión del ultraderechista Daniel Noboa. Así es, entonces resulta que Ecuador registra un promedio de 23 asesinatos diarios en 2026, lo que equivale a un homicidio cada 63 minutos, prácticamente cada hora. Durante el periodo de enero a julio del presente año se acumuló al menos 4.882 crímenes, siendo superado únicamente por el récord histórico del mismo lapso en 2025 con 5.291 casos. La provincia ecuatoriana de Guayas se mantiene como el epicentro de la violencia en el país, acumulando en este periodo 2.028 muertes violentas, seguida de Manabí con 705 casos, la ciudad de El Oro con 634 y Los Ríos con 558 crímenes armados. Otra ciudad con un alto índice es Guayaquil, que registró diversos asesinatos a mano armada por sicarios que han atacado a personas durante los últimos meses con tácticas de rastreo y monitoreo diario. La forma en la cual se está usando en Ecuador la figura del lavado de activos, que es una figura fundamental de lucha contra el crimen organizado, pero no se usa contra organizaciones criminales, sino contra organizaciones de sociedad civil, porque han participado en protesta o porque han criticado al gobierno, pues con lo que se encuentra, insisto, es con un gobierno muy efectivo para tratar de reducir a la oposición política y a las organizaciones de sociedad civil, y en cambio que deja muy tranquilo a la criminalidad organizada que sigue avanzando en el territorio. Ahora vamos a Ecuador, vamos a acercarnos un poco más, vámonos a Quito, donde está nuestra compañera Elena Rodríguez, quien nos va a ampliar la información. Hola Elena, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, Ecuador atraviesa bajo la gestión del presidente Daniel Noboa el segundo periodo más violento de su historia reciente. Entre enero y julio de 2026 se registraron 4.882 homicidios intencionales, una cifra únicamente inferior a los 5.295 contabilizados durante el mismo periodo de 2025, el año más violento del país. Y aunque el balance acumulado muestra una reducción frente al año anterior, la tendencia vuelve a encender las alarmas. En junio y julio de 2026, los asesinatos superaron los registros de esos mismos meses de 2025, pese a los sucesivos estados de excepción, a la participación permanente de las Fuerzas Armadas y la estrategia de conflicto armado interno impulsada por el Ejecutivo. La crisis persiste también pese a la creciente cooperación militar y de seguridad con Estados Unidos, convertida en uno de los pilares de la política de Noboa contra el crimen organizado. Washington proporciona equipos, dice que también proporciona entrenamiento, inteligencia y apoyo militar directo. Sin embargo, el fortalecimiento de esa alianza no se ha traducido hasta ahora en una reducción sostenida de la violencia. 9 provincias se registraron un incremento de homicidios respecto de 2025 y los asesinatos volvieron a crecer a escala nacional durante los 2 últimos meses contabilizados. La cooperación con Washington enfrenta además graves cuestionamientos por lo ocurrido con 3 embarcaciones pesqueras ecuatorianas cerca de Galápagos. Una investigación del Washington Post sostiene que los ataques contra el Fiorella, la Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos entre enero y marzo, formaron parte de un programa encubierto de la CIA.
El Fiorella desapareció el 20 de enero y 8 de sus 10 tripulantes continúan desaparecidos. Los sobrevivientes de las otras embarcaciones denunciaron ataques con drones y aseguraron que posteriormente fueron esposados, encapuchados y retenidos por hombres armados que hablaban mayoritariamente inglés antes de ser trasladados a El Salvador y finalmente devueltos a Ecuador. Hasta ahora no se ha hecho pública evidencia que vincule a esas tripulaciones con actividades de narcotráfico. El escenario deja bajo cuestionamiento tanto la efectividad como los límites de la estrategia de seguridad del gobierno ecuatoriano. Gracias, Elena, por los detalles. Entonces, fíjense ustedes lo que está diciendo ella. Bueno, vamos a ver, en el tema del día también hemos rescatado una imagen que les mostramos en la calle Larios, que está en plena feria del centro de Málaga, este viernes. Málaga es una ciudad de moda y capital de la Costa del Sol, que está justamente en la costa sur de España, ahí frente al mar Mediterráneo. Tiene diversión a todo el que quiera ir y aunque es un día de espíritu, se puede disfrutar casi siempre en esta tierra de playas llenas en verano. Su tradicional feria llega a la recta final este fin de semana. Con estas imágenes estamos viendo entonces cómo la gente del sur de España disfruta frente al mar Mediterráneo de esta feria de Málaga que entra en la recta final. Bien, vamos a hacer una pausa entonces en tema del día, pero vamos a hacerlo dejándoles entonces un video para la reflexión, muy útil porque este material que pueden conseguir, por supuesto, en nuestras cuentas de Telesur, les cuenta en esta oportunidad el Líbano, pero lo vamos a ver desde otro ángulo. Líbano no es un país más en el mapa de Asia Occidental. Su ubicación en la esquina oriental del Mediterráneo lo ha convertido históricamente en un punto de fricción, en un corredor obligado para imperios, potencias regionales y milicias. Vamos a verlo más de cerca, el Líbano, a través de este video y luego regresamos con más de temas del día. Sur del Líbano, esta franja de tierra, de mayoría chiita, es objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas de ocupación israelíes que justifican sus incursiones aéreas y terrestres como parte de una operación destinada a desmantelar la infraestructura de la resistencia libanesa Hezbollah. Los desplazados, que superan el 1.000.000 en todo el país, según la información de las Naciones Unidas, protagonizan una de las mayores de movilidad forzada en la historia reciente del Líbano. Se enfrentan al hambre, al encarecimiento de los alimentos y a la falta de servicios básicos, agua, electricidad y atención médica, que se encuentran al borde del colapso. Bien, seguimos en temas del día, pero si usted no ha participado aún en la encuesta que hemos hecho en Telegram, en la cuenta de Telesur TV, vamos a recordarles la pregunta para que entonces se aproximen a la respuesta. ¿Cuál es el contexto de la pregunta? Bueno, tras 11 días del terremoto en Colombia, la Organización Internacional para Migraciones advierte que la situación en el Chocó y Pereira es urgente. Y nosotros les preguntamos, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay 4 opciones. Una, por las malas decisiones tomadas por el presidente Abelardo de la Espriella. La otra, porque, bueno, son poblaciones que están fuera de los intereses capitalistas. 3, porque algunos piensan que es que están esperando entregar suministros con logotipos partidistas. Y 4, y es que el presidente colombiano no aceptó la ayuda internacional que le ofrecieron varios países, por cierto. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta pertinente? Al final veremos cuál es la tendencia que ustedes están manejando con su participación. Telegram, Telesur TV. Mientras ustedes responden, nosotros seguimos adelante con otro de los temas. En Bolivia, los trabajadores agrícolas se pronuncian en rechazo al decreto supremo 5.676. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Bueno, este establece un nuevo régimen para el diésel y libera la importación y comercialización, pues a su juicio empobrece al pueblo y afecta a todos los sectores estratégicos. Ahí está, miren, la Confederación Agropecuaria Nacional pidió al gobierno abrogar el decreto supremo 5.676 porque ejercen mayor presión y advierten que el diésel atraviesa toda la cadena alimentaria, desde la siembra, la cosecha, el secado y el transporte, por lo que al encarecer el combustible, muchas unidades productivas se volverán inviables.
argumentan que esto provocará un inminente aumento de precios en los alimentos básicos, afectando directamente al bolsillo de los bolivianos. Y finalmente recalcan que continuarán coordinando movilizaciones y bloqueos de carreteras en regiones estratégicas como Santa Cruz y el norte del país hasta que el gobierno nacional retire la medida que afecta a toda la fuerza trabajadora y económica del país. Nuestra mayor preocupación de los gobiernos autónomos municipales es el nuevo decreto 5676, que prácticamente es un ahorcamiento económico para los municipios. Nosotros primero como municipios, como gobiernos autónomos municipales, hemos tenido que afrontar el tema del levantamiento de la subvención. Después hemos tenido que afrontar el tema de lo que es la subida del dólar. Ahora, con este nuevo decreto, prácticamente nos están asfixiando a los municipios con el precio actualizado del diésel a 18 bolivianos. Lamentablemente, esto nos va a afectar en el tema de mantenimiento de caminos, nos va a afectar en el tema de algunas compras. Cuando el diésel empiece a fluctuar, o sea, a circular a 18 bolivianos, empieza a entrar en el mercado, los materiales de construcción, cemento y varios derivados van a empezar a subir. Claramente lamentamos esta decisión del gobierno central. Y en ese contexto, el secretario general de la Federación del Trópico de Cochabamba, Víctor Mencía, se pronunció contra el decreto supremo y denunció la persecución política en Bolivia contra los gremios sindicales por parte del gobierno de Rodrigo Paz e instó al pueblo a la Unión Nacional por la Soberanía. Se lo están robando todo, o sea, es un asalto, un saqueo a nuestro país, ¿no? Pero sin embargo, nuevamente decirles que con la persecución política seguramente intentan intimidarnos, acallarnos, pero no lo van a conseguir, ¿no? Nosotros estamos con nuestras bases, con nuestras organizaciones y por supuesto desde aquí también vamos a llamar a la unidad de los 9 departamentos para unirnos, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de decir basta a este gobierno porque todos debemos unirnos para salvar Bolivia. Bueno, y el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que por cierto está muy enredado en algunos asuntos de corrupción, promulgó el decreto 5678, donde informa la destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas. De acuerdo con el anuncio del Ejecutivo, la medida de destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, obedece a que el mismo fue censurado por el Parlamento boliviano por su ineficiencia en la aplicación de políticas estatales para hacer frente a la escasez de combustibles y a la crisis económica del país. En el decreto, además, informa al país que fue designado como ministro de Economía al titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano. Esto de forma interina, por cierto. El pasado martes, Espinosa fue censurado por el legislativo por no asistir a una interpelación sobre las políticas del gobierno y esto conllevó a la destitución, según lo establece la Constitución boliviana vigente desde 2009. Pero vamos a profundizar más con el tema, vámonos a La Paz con Freddy Morales, nuestro corresponsal, que nos amplía detalles sobre los sectores productivos e industriales de Bolivia que están rechazando el alza del diésel. Adelante, Freddy, cuéntanos, por favor. Buenas tardes. Los sectores empresariales, productores de alimentos, reiteraron su rechazo al aumento del diésel para los llamados grandes consumidores y advirtieron que esa medida provocará un aumento general de precios. El gobierno el lunes último dispuso un aumento en el precio del diésel de casi el doble, de 9.80 a 18 bolivianos, el litro para los grandes consumidores, es decir, para quienes consumen más de 5.000 litros por mes. Esto ha levantado una ola de protestas por parte de los sectores ligados al agronegocio que definen ese aumento como discriminatorio, por lo que exigen su anulación. Y convocaron a un congreso extraordinario para el jueves próximo en la ciudad de Montero, cerca a Santa Cruz, para tomar medidas si el gobierno hasta entonces mantiene esa decisión. Otros sectores como los pequeños productores agrícolas, choferes y constructores también rechazan el aumento en el precio del diésel.
Los propios empresarios agrícolas que se han constituido en el principal aliado del gobierno, esta semana desafiaron el estado de excepción, antes llamado estado de sitio, y realizaron protestas de calle. El gobierno aún no reaccionó ante esos reclamos. Compañeros. Gracias, Freddy. Bueno, ese es el tema entonces. Ahora vamos a hacer punto y seguimos. Bueno, este tema es muy interesante, muy polémico. La secretaria del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, en reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acordó que los migrantes mexicanos repatriados sean trasladados directamente al país. ¿Por qué ocurre eso? Vean ustedes. Pues todavía se habla de otros problemas que tenemos en los temas, por ejemplo, que tienen que ver con el retorno de mexicanos, pues no solamente a México, sino que los están mandando a otros países, como ya conocido públicamente. Básicamente, pues son enviados en esta nueva decisión de Estados Unidos hacia Guatemala, Honduras y también a Costa Rica. Entonces nosotros manifestamos que respetamos las decisiones que tomen en otros países en política migratoria, pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México, puesto que nosotros los estamos recibiendo de manera directa y con un acuerdo que tenemos con ellos, nosotros los estamos recibiendo inmediatamente en diferentes aeropuertos y también por la frontera norte. Entonces, que si hay un acuerdo, sigamos en ese acuerdo, que no necesitamos que los envíen a un tercer país. Ahora, la señora Rosa Isela Rodríguez también agregó que la comunicación con el embajador de Estados Unidos en México es constante, y más cuando se trata de temas migratorios. Todos los días en materia de migración, quiero centrarme un poco en eso, en materia de seguridad y en materia de comercio, como aquí siempre se informa en esta tribuna. Pero en materia de migración, pues es el día a día. Bueno, en las redes hemos conseguido una noticia que ha causado sensación en el mundo deportivo mundial. ¿Por qué? Porque Ronaldinho regresa al fútbol europeo con 46 años, tras fichar con el Ravenna Fútbol Club de la Serie C de Italia. Su llegada ya generó un fuerte impacto económico al agotarse las camisetas con el dorsal 10. El brasileño mantendrá una carga competitiva adaptada a su estado físico tras años alejado del profesionalismo. Será todo un show verlo a él con sus habilidades futbolísticas con esa edad. A lo mejor lo hace muy bien.
Bueno, entonces la samba del juego bonito de Ronaldinho va entonces a Italia. Claro, entiendo que es socio del equipo, entonces hay algo de marketing en todo esto, ¿no? Bueno, vamos a revisar entonces la encuesta ahora, la participación en Telegram, Telesur TV. Recordemos cuál es el contexto de la pregunta. Tras 11 días del terremoto en Colombia, la Organización Internacional para Migraciones advierte que la situación en el Chocó y Pereira es urgente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Hemos colocado 4 opciones y la primera, bueno, rompió todos los esquemas, 70%. Dicen que son las malas decisiones tomadas por Abelardo de la Espriella. La segunda opción, bueno, tampoco estuvo falla, 22%, una quinta parte dice que son poblaciones que están fuera de los intereses capitalistas, sin duda, creo yo. Y la tercera opción es que están esperando entregar suministros con logotipos partidistas, nadie cree en eso, mientras que la cuarta opción dice el presidente colombiano no aceptó la ayuda internacional, 8% piensa que fue por eso. Bueno, muchas gracias por la participación y por supuesto ustedes han creado la tendencia. Bueno, así concluye el tema del día. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Feliz fin de semana.